Porque la historia ya está escrita, pero la noticia cambia día a día y tú eres el protagonista principal, donde analizaremos y debatiremos los temas de actualidad social y político. Periodismo independiente comprometido con usted. Estás en Tribuna de Enfoque. Iniciamos. Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, gracias por continuar en la programación de Radio Fórmula, la tremenda de Mexicali. Ya estás en Tribuna de Enfoque Debate Ciudadano con su servidor y responsable en la conducción, Carlos Andrade Mendoza. Ya jueves 12 de mayo de este 2016, donde pues el ámbito político deja mucho que desear, deja un vacío de confianza en la sociedad, algo que nos debe de preocupar, y también vemos mucha apatía de parte de la misma sociedad. Al parecer no están interesados, pero también es importante, insistimos, la importancia de que usted salga a votar este 5 de junio. Ya quedan no más de 18 días para que se termine este proceso electoral y venga la votación, en el cual pues vamos a ver, en realidad va a ser un proceso electoral muy controversial, muy polémico, si consideramos que son prácticamente 12 partidos los que se van a la contienda. Vamos a hablar nada más aquí de Mexicali, 6 distritos se lo van a disputar prácticamente 12 partidos y unos 3 o 4 independientes que por ahí andan. Van a estar buenos los catorrazos. Esperamos que todo se vaya pegado a derecho, que no vayan a empezar a contratar a los famosos golpeadores, esquiroles. Creo que son 2 en el tercero, 2 mujeres en el tercer distrito, 1 en el sexto, son 3 en Mexicali nada más, creo, ¿no? Nos acompaña en el estudio el profesor Francisco Gómez de la Universidad Autónoma de Baja California. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está, profesor? Muy buenas noches, Carlos, al auditorio, compañeros. También nos acompaña el maestro Fernando González, catedrático de la UABC. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y también, como ya últimamente lo hemos tenido aquí en el estudio, al tremendo José Villalobos. Bienvenido, José, nuevamente. Sí, Carlos, gracias por invitarme aquí, y ya sabes que estamos al pie del cañón aquí en todas las cosas que se presentan aquí en Mexicali. Uno de los temas, o varios de los temas que trataremos este día, pues vamos a ver cuál es el significado de la famosa agenda política, los perfiles de los candidatos o candidatos que andan a pie, que son 6, y también lo que sería el voto blanco y el voto duro, las diferencias, pero más que nada, más allá, analizar el perfil de cada uno de los candidatos y esa agenda que los vemos vacíos por todos lados, falta de coherencia, congruencia en lo que es. Aquí es muy importante aclarar, mire, y sí lo vamos a tocar, y de hecho vamos a tener que mencionar nombres, porque le recordamos a usted, ciudadano, estamos en un proceso electoral del estado de Baja California. Comúnmente se podría denominar como un proceso local, en el cual se van a cambiar a 25 diputados, 17 se van de calle, y ahorita vamos a hablar de los 8, que esos son los peores, que son los más dañinos. Esos son los flojitos, son los que por el simple hecho de ser amigo, del compadre y del vecino, pues esos ahí se van, esos quedan ya en la lista de cajón. 17 van a la pelea, van a la contienda, a ensuciarse los zapatitos, a tocar las puertas. Pero en este proceso, al punto a donde quiero aterrizar el tema, es de que algunos de ellos traen propuestas tercermundistas por allá con temas federales. Oigan, señores, estamos en un proceso local, no proceso federal. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Le voy a ceder la palabra al catedrático Fernando González, precisamente para analizar lo que sería el significado de las famosas agendas en cuanto a los candidatos se refiere, ese vacío, esa laguna de conocimientos que se traen por ahí, muchos y bastantes, por no decirlo que todo, de los que ya pretenden, y algunos ya mañosos, viciados, que no han aportado nada a la comunidad en los años que tienen como parásitos en diferentes puestos de elección popular. Les cedemos la palabra. Muy buenas noches. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros no hacemos lecturas pues a profundidad de lo que son los procesos electorales. En esta ocasión es un proceso local en donde se van a instalar más de 4.500 casillas en todo porque tenemos un padrón de más de 2,5 millones de ciudadanos. Entonces, tienen que ir a votar, o sea, se hace un llamado a ir a votar. Hay un menú de candidatos de más de 160 candidatos. Nunca habíamos tenido tanto candidato porque
Ahora, aparte de tanto partido, aparecen partidos que mucha gente no conoces o no tienen marca, como las marcas viejas. De repente aparece el partido municipalista. Bueno, ¿y ese quién es? Y el partido peninsular, el de las Californias, etcétera. Bueno, ya está el Humanista. Está el Morena, sí. Son 4 partidos nuevos. Sí, y entonces la gente apenas está ubicándolos. En los distritos, pues a nosotros la gente normalmente tiene en varios procesos electorales la votación ha sido muy baja. Estamos hablando de que votan el 30%. Y esto hace que las elecciones en México sean las más caras en América Latina. Por ejemplo, en Brasil te cuesta 45 centavos de voto. En Argentina y Chile. Ellos, aparejado a eso, han modernizado mucho el proceso electoral porque ya no votan como nosotros, nuestro voto está en papel. O sea, urnas papel, boletas papel, las actas, todo papel. Imagínate a nivel nacional cuando somos 86 millones de ciudadanos y viene la elección federal. Tienes que hacer, y si hay tantos candidatos, ahora los partidos va a ver que haya 10 candidatos, y luego hacer boletas. Estás hablando de que de pura basura llenas 3 estadios aztecas. O sea, es carísimo. Bueno, y entonces en lo local, miren, en lo local tenemos varias elecciones que la gente no vota. ¿Por qué la gente no está votando? Y no va a votar, pero es un derecho no ir a votar. ¿Por qué tienes que ir a votar? ¿Cómo irán a acomodar en la boleta a 120 candidatos? ¿Cómo los irán a acomodar? Sí, porque vienen los de tienes que votar por presidente municipal y por aparte, diputados. Eso ¿sí? no los estamos contemplando, aparte. Entonces, ¿quién sabe cómo? Entonces, mira, en muchas partes lo que se hace es el voto electrónico a través de la urna electrónica. Eso te facilita mucho. Y tienen una segunda vuelta y pueden dar 3, 4, 5 vueltas y el costo no lo que pasa es que no hemos modernizado eso. Poca gente ubica sus candidatos en sus distritos, o sea, la totalidad de los candidatos. Tú preguntas, te pueden ubicar 1 o 2, casi los que traen más dinero, ¿no? El PRI y el PAN, así, ¿no? Pero ya el resto casi no lo ubican. Y el otro problema es que hay una especie de crisis de liderazgo, por lo que comentábamos. Tengo el menú, pero no me gusta el menú y no voy a consumir el menú. ¿Por qué tengo que votar por los que no me gustan? En los modelos donde esa gente que no le gusta y anula el voto, porque quiero que sepas, revisa el proceso, los resultados electorales y verás que en los últimos procesos electorales, mira, ve uno nada más, el del 15. El voto nulo le gana en los diferentes distritos electorales a todos los partidos, a excepción del PRI y del PAN, le gana al PRD, al Verde, a todos, el voto nulo, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, ¿cuál es el mensaje del voto nulo? Y entonces, fíjense lo importante, donde pasa esto en América Latina, es que obligan, cuando el voto nulo es más alto que tu partido PRD o PT, te obligan en una segunda vuelta a reponer tus candidatos. O sea, se van todos, y entonces los repones. Eso obliga a los partidos a que busquen los mejores perfiles. Y es lo que no vemos nosotros aquí. Vemos candidatos, hay partidos que andan buscando a ver quién quiere ser candidato. Luego, eres candidato, pero ¿y por qué voy a votar por ti? Lo que decíamos de las agendas, o sea, ¿a cambio de qué? ¿Verdad? ¿Por qué voy a votar por ti? Porque la realidad es que las agendas no reflejan la necesidad del perfil del votante, del elector. Fíjate, un gobierno de calidad sería que tuviera políticas de Estado, pero eso estamos a años luz que pudiéramos hacer eso. O sea, las políticas a corto, mediano y largo plazo. Vamos a tener el problema del agua, un tiempo aquí, el problema de la contaminación que ya está arriba. Ahora faltan que digan una campaña ya en México de los discursos, que eso es bueno también para respirar, que el ozono también nos cae bien para algo, ¿no? Entonces, a mí me parece que están muy desatinados
no logran atraer a la ciudadanía por esta falta de interés, porque no van sobre el interés de la gente. Muy buenos puntos, profesor. Ahí tocaste el tema de la modernización en los procesos electorales, algo que al INE no le conviene, porque entonces sí, estamos hablando de los millones que se van a perder, que dejarían ellos de ganar y ya no los íbamos a necesitar a todos. Por esa parte, pues ahí sí todavía quedaría como utopía. El hartazgo social, el no salir a los mismos ciudadanos a hacer ese voto, esa responsabilidad que por obligación lo tenemos que hacer si en realidad queremos su cambio. La política se ha convertido, más allá de ser político, se ha convertido en un negocio jugoso de unos cuantos. Es importante entonces analizar esos perfiles, esa agenda, todos los temas muy bien acertados, los temas de contaminación, agua, más adelantito los podemos tocar, me agrada el tema, me agrada, pero vámonos ahorita por lo pronto en este proceso electoral que tenemos que estar enfocados. Es de ahí donde se van a desfasar los próximos 3 años para Baja California, una Baja California que ya está desgastada, que está saqueada y que lo peor del caso, nos hemos convertido en una dictadura por más de 24 años con un solo partido que cada vez nos está hundiendo más. Sí consideramos que la federación pues es el partido contrario, le sigue apretando las tuercas, nos sigue quitando presupuesto, pero eso no es una excusa. Aquí el problema es la falta de transparencia en cuanto a los recursos, y eso le sumamos el proceso electoral donde se vierten más de 160 millones de pesos y con candidatos obsoletos, la gran mayoría de ellos. Profesor Francisco. Sí, precisamente lo que comentaba el maestro Fernando hace un minuto, en cuanto a la forma ya obsoleta, ¿no?, de que se llevan a cabo las elecciones en Baja California. Hace no más de 2 semanas estuvo por aquí el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, y en voz del propio secretario daba cuenta en el propio Congreso del Estado que el INE le apostaba a modernizar los procesos electorales en México, que la apuesta del consejero presidente y de todos ellos era de modernizar y bajar los costos de las elecciones en México. Decía él que era incongruente que el propio INE estuviera empujando el voto electrónico en el extranjero, de los mexicanos que viven en el extranjero, y mientras en México las elecciones se daban todavía en papel. Me llamó mucho la atención porque es un tema que Fernando y otros investigadores han traído por años y la verdad no han logrado hacer eco en la localidad. Entonces sí hay voces desde el propio INE que están ya empujando esta reforma, pero en voz del propio secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, nos dejaba ver que eran los propios diputados quienes imponían los candados, porque vivíamos elecciones de desconfianza todavía en México, ¿verdad? Entonces, obvio, ¿verdad? Pues había presencia de diputados locales y pues no cayó muy bien este comentario, ¿no? Que son los propios diputados los que ponen el freno a la modernización de los procesos electorales en México. Ahora bien, sin adelantarme al tema de las agendas, que es un tema que lo vamos a abordar en unos minutos más, pero sí es muy importante que los candidatos de cualquier partido político traigan ya más que los candidatos, los partidos políticos locales y nacionales con presencia local, traigan claro los temas que Baja California necesita que sean tocados en este corto plazo. El tema del agua no puede esperar, el tema de la contaminación nos está matando, el tema de la urbanización es otro temazo que está ahí pendiente, la delincuencia, los crímenes, etcétera. Entonces, si los candidatos salen a la calle como está ahorita a vender espejitos, ¿verdad?, a hablar del tema educativo, pero un mero tema cuantitativo, pues estamos mal, estamos fuera de foco, ¿no? Entonces sí es muy importante que la gente tome conciencia al respecto y que efectivamente hoy en la mañana sale una encuesta de una casa encuestadora electrónica. Ahorita va a ser muy difícil, y aquí Fernando me puede desmentir, va a ser muy difícil que una casa encuestadora de estas grandototas saque algo en estos días. ¿Por qué? Porque las encuestadoras gigantes no están interesadas en Baja California, porque no hay elección a gobernador, hay elección a diputados y a presidentes municipales. Por eso no vemos a las grandes marcas, ¿no?, de las cuales estamos acostumbrados. Pero hoy en la mañana me llama la atención que por ahí sale publicada algunas, no digo marcas, ¿verdad?, en donde dan
dan unos primeros resultados, ¿no? Parciales, pero son muy coincidentes con los que da otra marca, con otra metodología a principios de abril. 8 de la noche con 15 minutos, está en su programa Tribuna de Enfoque Debate Ciudadano con su servidor y responsable en la conducción, Carlos Andrade. Teléfono de cabina 556-1150 por si usted desea comunicarse con nosotros. Tenemos que ir a una primera pausa. Estamos con el tema precisamente la agenda que deberían de tener estos candidatos o candidatos, los perfiles que deberían de tener cada uno para este proceso electoral, un proceso electoral apagado, un proceso electoral en el cual la misma ciudadanía no le interesa participar. Pero vamos a una pausa, volvemos. 8 de la noche con 19 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Tribuna de Enfoque Debate Ciudadano con su servidor responsable de la conducción, Carlos Andrade Mendoza, transmitiendo aquí en Radio Fórmula La Tremenda de Mexicali, teléfono de cabina 556-1150. El día de hoy tenemos un tema importantísimo que es la agenda, esta famosa agenda y sus proyectos de los candidatos, esos que pretenden que pretenden ser favorecidos con un voto de usted para este próximo 5 de junio, pues en el cual es preocupante en todos los sentidos y vemos ese panorama, demasiados contendientes, pocos los distritos. Le voy a ceder precisamente para continuar con este tema que van a quedar en la mesa como el tema del agua, el tema de la urbanización. El tema del agua es un tema complejo, fácil de resolver en el sentido de que pues el caso de por qué tienen problemas en Tijuana por los viñedos, por qué vamos a tener problemas aquí en Mexicali con el tema del agua por la planta que se va a poner en unos años, ya está el proceso, ahorita lo podemos platicar, y la contaminación que viene tras eso que no se ha dicho. Pero por lo pronto nos vamos con el tema de la agenda. Hoy tengo entendido que hubo precisamente una reunión con algunos candidatos en el tema de la agenda legislativa y con las propuestas y la falta de visión que tienen algunos de los que aspiran a un cargo de elección popular. Profesor Fernando González, le cedo el micrófono. Sí, mira, anteriormente la vieja usanza de la política era que los tipos de liderazgo que salían de las colonias conocían los problemas de la calle, de las vecinas, de la colonia, de la familia, lo local, ¿verdad? Los microespacios, ¿verdad? En lo chiquito. Entonces ahora hay candidatos que lo primero que hacen es ve y conoce tu territorio. Pero esos liderazgos locales, se ha perdido mucho eso. Y entonces, ¿cómo saber qué es lo que quiere la gente? Bueno, pregúntale a la gente. Lo que pasa es que ahora de la política la atrapó, la secuestró las nomenclaturas de los partidos. Antes no tenían financiamiento los partidos. Yo recuerdo el 94 le quisieron dar financiamiento al PAN y no quiso. Decía, no, yo no quiero dinero público, porque los afiliados financiaban a tus partidos. Entonces ahora como tienen, mira, fíjate, aquí comentabas ahorita que el PAN ya tiene gobernando 20 y tantos años. El problema, una pregunta ahí, el PAN tiene 20 y tantos años gobernando y apenas tiene el 11% del voto del padrón electoral. No crece. El PRI tampoco, pero nadie crece, así nadie está creciendo. O sea, ¿por qué? Porque ya vimos nosotros lo que falta es más claridad en el elector. El PAN llega al poder, pero no se convierte no trae un proyecto político alternativo al priista. Se monta sobre todas las estructuras del PRI, la misma corrupción, lo mismo todo, o sea, no hay una diferencia. El cambio, el famoso cambio que nunca sí, llegó. Entonces la gente ve que en los procesos electorales, nosotros tenemos ahí en el Congreso, tienes diputados ya de diferentes partidos, tienes regidores de diferentes partidos, inventan los moches, la corrupción, etcétera. Entonces la gente ve que a través de los votos no vas a cambiar nada, a través de, mira, tú eres un candidato y sabes tu problemática, pero cuando estás ahí se te olvida porque tienes un salario. O sea, dicen, el ser determina la conciencia. Si tú estás pobre, piensas de una manera, si estás rico, piensas de otra. Y si tienes hambre, pues sí, no puedes ni pensar. Entonces ahí los diputados tienen un ingreso total global de 750,000 pesos por mes. O sea, es altísimo. Que dice que para gestoría, que para esto. Mira, pero además, fíjate,
No tenemos candidatos que hagan un inventario de su recorrido, cuáles son los líderes de opinión, cuáles son las necesidades, o sea, las redes de la participación ciudadana. Y entonces, son como cuando ustedes eran niños y iban al circo. Ahora los diputados son los payasos. ¿Se acuerdan que van al circo cuando ustedes estaban niños y el payaso pierde algo, lo avienta hacia atrás y atrás sale el enano y todos los niños le decimos, abajo, abajo, y él voltea para adelante, atrás, atrás, y él, o sea, no hay, se desespera uno porque todo le está diciendo la seguridad, ¿qué? Pues la delincuencia, ¿qué? Los secuestros, o sea, ellos andan como ese payaso que no hace caso. Tenemos gobiernos que no escuchan. Y es muy fácil desde lo micro diseñar sus propias agendas para gobernar, ¿sí? E integrar todo un diagnóstico de la zona donde vas a gobernar y entonces hacer propuestas que realmente la ciudadanía necesita. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una lejanía entre gobierno y sociedad, o sea, no hay una corresponsabilidad. Para eso se inventó la Ley de Participación Ciudadana. ¿Y saben qué? Se aprobó desde el 2001 en México y en Baja California desde el 2002 o 2003, y es una letra muerta. Y si ustedes la leen en el primer párrafo dice, se promulga esta ley para promover la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que promover la participación. ¿Cómo? A través del plebiscito y el referendo. Sí, muy buenas noches, ¿me das tu nombre y comentario? Sí, buenas noches, Carlos, habla Temo Cávila. ¿Qué onda, mi Temo? ¿Cómo estás? Nada más para hacer una precisión, mira, los cálculos exactos de lo que ganan los diputados, andan ellos ahorita, ganaban 989,000 el año cuando entraron, se bajaron 20% de sueldo, que fueron de 111,000, se bajaron a 69,000, 70,000 en números cerrados. Ahorita están ejerciendo arriba de 950 y tantos mil pesos mensuales, ya con todos los, con todas las, ahora sí que cantidades que ejercen. Con todas las prerrogativas que tienen. Sí, los módulos y la ayuda social, que son 250,000 pesos mensuales para cada diputado, y la ayuda de módulos y lo que se les paga por pertenecer, por ser presidentes de una comisión, y todos son presidentes de alguna comisión. Son 950,000 en números cerrados. Ok, Temo. Dale, un abrazo, gracias. Gracias, Temo, Ándale, gracias a gracias. ti. Pues ahí está, es lo que iba también medio a comentar, pero ya nos lo corrigieron, 950,000 pesos, porque nos cuesta cada diputado mensualmente. Y eso si lo sumamos al proceso electoral que hoy vemos en la actualidad, que es preocupante, dónde nos vamos a ver en los próximos 3 años, y más preocupante es ver que, insisto y lo repito, muchos de los candidatos, por no decirlo que todos, pues no aterrizan en lo que usted ha mencionado mucho, profesor, que ha sido muy reiterativo, la problemática de cada sector, de cada municipio. Ninguno de los candidatos traen ese tema, no se van a asomar en realidad qué es lo que necesita ese sector que le compete. Al contrario, ¿qué es lo que hacen? Traen una ideología errada, equivocada de temas federales, que ni siquiera están en el contexto de lo que es la función de un legislador. Eso es lo que nos debe de preocupar. Y entonces, para poder cambiar esta situación de la política errada que tenemos con políticos fallidos, pues es obvio que el pueblo tiene que empezar a despertar, a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Tiene que hacer pequeñas o grandes introspecciones para que esas retrospectivas nos lleven a tener una perspectiva diferente en todos los sentidos, para poder cambiar el rumbo en el que llevamos y terminar con esta dictadura política que tenemos. Profesor Francisco. Sí, pues ahí tiene los casos de candidatos X promoviendo educación, abrir más espacios educativos, otros candidatos hablando de los precios del combustible, otros candidatos hablando, por ejemplo, de temas de las penas, las penas por los delitos, las sentencias, la reforma fiscal, etcétera, que fue bandera, ¿no? En la campaña del 2015. Bueno, pues eran diputados federales, ¿no? Pero en el caso de los diputados locales, pues caray, yo no he escuchado, por ejemplo, que un diputado, si va a hablar de temas fiscales, pues promueva en su campaña más apoyo a los municipios en una reforma a la ley de coordinación fiscal estatal, por ejemplo, que sí le compete, ¿verdad? O por ejemplo,
ser escrupuloso en el manejo del presupuesto de la Secretaría de Educación en el Estado, cuidar o transparentar más las licitaciones públicas hechas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el Estado, el manejo del presupuesto en los municipios. Nadie le entra a esos temas. Y obviamente los temas que al principio se comentaban aquí, los temas que no se pueden seguir pateando, ¿verdad? Porque ya están aquí, nos están tocando la puerta, insisto mucho en ello, la contaminación, el tema de la sequía, entre otros, ¿no? Sí, profesor, vemos a unos candidatos, pues prácticamente como que le están dando la vuelta a los asuntos más importantes, ¿no? En este caso, pues, si se proponen hacer algo así como lo estamos comentando, como usted lo está diciendo, van a pisar callos muy fuertes, claro. Y ya una vez llegando, claro que no lo van a hacer porque es imposible trastocar intereses muy fuertes. Ahora, hay un tema que no hemos tocado, José, Carlos, maestro, es la decisión de los partidos políticos. Ahorita vemos candidatos con otras marcas de gentes que fueron históricas en los partidos de siempre, Ese es otro tema. Sí, muy buenas noches. ¿Me das tu nombre y comentario, por favor? Buenas noches, habla Francisco Estrada. Adelante, Francisco. Mira, es una pregunta para los catedráticos. ¿Se puede dar marcha atrás para que los partidos políticos no recibieran dinero del erario? O una vez le pregunté yo a un político y me dijo que ya estaba legislado, que no se podía hacer nada. Gracias, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Lo contestamos al volver de la pausa comercial. Nos vamos a meter en el tema también de las prerrogativas. Ya está todo planchado desde la Cámaras Altas, Senados Federales, hasta los legisladores. Al contrario, las prerrogativas dan en aumento sin importar el daño colateral que se tiene en nuestra sociedad. Vamos a una pausa. Para denuncias públicas escríbanos a derechodecrítica@hotmail, opinaresmiderecho@gmail. 8 de la noche con 34 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Tribuna de Enfoque Debate Ciudadano. Nosotros tenemos ya el tema un tanto avanzado, tenemos a nuestros catedráticos de la UABC, al profesor Francisco Gómez y al profesor Fernando González, con un tema precisamente, no le hemos podido abundar a fondo el tema de lo que es la agenda y los perfiles de los candidatos que deberían de tener y deberían de llevar a cabo esa conciencia ciudadana, de meterse a fondo, ver cuáles son las problemáticas que en realidad necesita cada distrito y en todo el estado. Antes de ir a pausa, entró una llamada de un señor Francisco, precisamente con el tema de bajar las prerrogativas, un tema polémico, un tema más que viciado en un mar de corrupción, profesor. Sí, mira, en el mundo hay 3 modelos de financiamiento a las campañas electorales. Uno, donde el Estado, no hay dinero público, en muchos países africanos, en algunos europeos, o sea, cada quien financia las campañas. Otro, donde es puro dinero público, ¿verdad? Esto permite fiscalizar, darle seguimiento al dinero. Nosotros tenemos un sistema, el tercero, que es mixto, que es público y privado. Y entonces muchas de las veces el privado es donde hacemos la trampa, donde entra el dinero y nosotros no podemos fiscalizar. Pero el problema de fondo es los costos, decíamos que se nos han ido muy arriba. Decía Francisco, en este proceso tenemos 5,000 millones, pero no, son 5,000 en lo federal. Esos, aunque no hay elección federal, es un presupuesto federal y le van como 1,000 millones al PRI por año. Y aparte en los presupuestos locales, donde hay ahorita elecciones en los 3 estados de la República, eso no está contabilizado, eso se hace aparte. En la última elección federal, entre el voto del extranjero y el proceso electoral fueron más de 21,000 millones de pesos. Esto es casi igual al presupuesto que le asignamos a investigación, ciencia y tecnología. Eso no debe de ser así. Porque miren, hablábamos ahorita de Mújica. Cuando llegó Mújica a Uruguay les dijo, miren, tenemos 3 caminos para salir de esto. ¿Cuáles son los 3 caminos? Educación, educación y educación. Aquí tenemos 3 salidas, no se preocupen. 3 salidas tenemos también, por aire, por tierra o por mar. Váyanse donde pueda. De los 300,000 doctorados que hay en México, ya se fueron 100,000. Hay mucha exportación. Entonces, yo creo que sí se debe poner, pero
¿cuál es el problema de fondo? ¿Se puede hacer algo? Mira, el problema es que en la democracia debe haber pesos y contrapesos. Si tú eres buen gobernante, yo te doy un incentivo, lo que decíamos la reelección. Pero si no, lo que decía Francisco, la revocación de mandato, y no te espero los 3 años, a la primera te vas para abajo. Entonces aquí está hecho a modo los gobernantes de tener puros incentivos. Y entonces el contrapeso es la ciudadanía. Fortalecer el poder del ciudadano. Pero ¿cómo vamos? El Estado tiene el monopolio de lo público. Cuando debe de abrir espacios públicos, como lo han hecho otros países de Europa, lo hizo Italia, lo hizo Alemania, o sea, para fortalecer, y allá la opinión pública cuenta. Y las organizaciones civiles cuentan. O sea, es un contrapeso a la corrupción y a la impunidad. Entonces aquí no le dan esos espacios a la ciudadanía. Si tú eres yo puedo iniciar una ley. Sí hay ahorita ya lo de la participación ciudadana, que es en los plebiscitos, los referendos, pero decíamos no lo usan, porque no quieren decidirlo todo a la escondidilla. Y como decía Francisco, hay pero no para todos, fue lo que se vio en la fiesta del Diego, ¿verdad? Se juntaron todos, ya parece la política ahorita local y nacional como un baile de cambios de pareja. Estamos viendo que entran expanistas y espriistas y para todos lados. Y lo que decíamos nosotros no son los liderazgos locales, de donde pueden salir, decíamos, las agendas en los microespacios de la casa, de la colonia, del trabajo, de tus espacios pequeños, lo que te interesa a ti. No está atendido, yo quiero estar aquí y saber que mi carro está allá, que no me lo han robado. Bueno, ¿cómo me aseguro? Con un seguro. ¿Pero por qué tengo que tener un seguro? Fíjate, en Suecia se roban 4 carros al año. Porque traen chip, acá no, hay negocio, y es un negocio oficial. O sea, el Estado realmente no nos está resolviendo el problema, porque ahí cuando dicen, ¿cuál es el problema? Todos. ¿Cuál es el más urgente? Todos. La seguridad social, pública, la educación, todo. O sea, y estamos al borde ya de la intolerancia en esto. México es un país de corrupción, un país de impunidad, un país donde la violación a los derechos y las garantías individuales están segundo a segundo, están a pie de letra. Y aquí en Baja California está ya prácticamente un descontrol en la misma sociedad, pero una sociedad que no quiere despertar, una sociedad apática, una sociedad que tiene la oportunidad de ver un cambio, pero vamos y le preguntamos a usted como ciudadano, ¿en realidad quiere ese cambio o pretende seguir igual? Nos acompaña también en el estudio el profesor Francisco Gómez, catedrático de la UABC, con el tema, las agendas, los perfiles que deberían de tener estos candidatos que hasta el día de hoy han demostrado un panorama blanco, han demostrado una masa encefálica despreocupante, que solamente demuestran que van por el interés, y lo hemos escuchado de algunos de los partidos nuevos, de algunos de los candidatos independientes, que las prerrogativas que se tenían destinadas para este proceso electoral no han bajado. Entonces, en conclusión, ¿qué nos deja? Que solamente van por el interés de hacerse ricos, de bajar y chupar del erario público. Profesor Francisco. Sí, mira, me llama mucho la atención que hoy día salen los candidatos en diferentes espacios de radio y televisión y les preguntan los conductores de estos programas que sí, cuáles son los problemas que la gente más les cuestiona por ahí, ¿no? O les dice. Y todos coinciden, es coincidente, como dice Fernando, inseguridad. Lo primero que la gente le dice a todos los candidatos de todos los distritos es la inseguridad. La gente, me ha tocado transitar por algunas calles de la ciudad, independientemente de la colonia, la gente vive encarcelada. Prácticamente vivimos en celdas. Sí, tenemos los que podemos pagar un seguro de la vivienda lo tenemos. Los que podemos tener cámaras las tenemos. Los que tenemos perros, tenemos perros. Por ahí alguien decía que en una colonia, en sus recorridos, encontraba más perros que gente. ¿Sí? En promedio encontraba 3, 4 perros. Ahora bien, los candidatos están acostumbrados, desgraciadamente, y me ha tocado escuchar a algunos de ellos, están acostumbrados a hablarle a un solo tipo de público. Siguen con la falsa idea de que el público es homogéneo. Y no es cierto. En esta mesa estamos sentados 4 personas. No pensamos igual, no tenemos los mismos problemas. Tenemos problemas distintos y tenemos que ser atendidos por el Estado a través de nuestros representantes.
¿verdad? Entonces, vamos a una colonia, por ejemplo, ¿qué les gusta? Independencia. Una colonia grande con una multiplicidad de problemas. Independencia tiene problemas diferenciados, tiene desarrollo en algunos sectores de la propia colonia y son diferentes. Ahora dice el candidato o los que han sido diputadas por ese distrito, no, yo me la pasé muy tranquilo. Es más, yo regresé a todas las colonias, a las 20 y pico de colonias que tiene el distrito. Y sí, pero habría que preguntarle a la gente si cuando regresaste les resolviste sus problemas. O al menos les ayudaste a mitigar los problemas. Por ahí no me quiero meter en problemas de decir que los problemas se resuelven o no, ¿verdad? Pero sí es muy importante eso, que los candidatos entiendan que ya hay una diversidad de públicos. Profesor, aquí hay tenemos una llamada, disculpa José, adelante, adelante. Y nos quedan 2 minutos para ir a pausa. Sí, muy buenas noches, ¿me das tu nombre y comentario? Solís Arias, tu servidor. Adelante, Solís. Para hacer un comentario y aprovechar ahí la presencia de Francisco Gómez y de Fernando González, que se escucha que son grandes conocedores de esta problemática. Yo siento que la abstención, desde luego, lastima, pero los comicios y las elecciones en México no son las más caras de América Latina, no, son las más caras del mundo. Ya explicó por ahí un profesor de que hay países a donde no se participa, el erario público no participa en las elecciones. Bien, yo me pregunto, aunque también me contesto que sería una aberración, pero yo creo que tal vez hasta qué punto podría ser conveniente que los ciudadanos por entero, ya sé perfectamente que abstenerse, la abstención del voto va a favorecer a los partidos grandes, porque así están amañados y así está planificado, y lo que es más, a los partidos grandes les conviene la abstención, y lo sé perfectamente. Pero ¿qué pasaría si todos hiciéramos una campaña enorme para abstenernos a votar y que únicamente quede el que gane con, no sé, con 1.500 votos, con 1.200 votos? Vamos a ver, qué valor, qué responsabilidad, qué categoría, qué podría hacer ese gobernante con tan poquitos votos, que está repudiado por la sociedad entera, absteniéndonos todos a votar, o la inmensa mayoría. ¿Qué pasaría? Es una pregunta que le hago a Francisco Gómez y a Fernando González. Ojalá que la pudieran contestar. Muchas gracias. No, gracias a usted por llamar. La falta de valores, la ignorancia y las programaciones basuras que le dan, pues han provocado mensajes subliminales en el cual pues vemos la apatía y la irresponsabilidad de los ciudadanos, y cada quien tiene lo que se merece, pero no por eso todos estamos de acuerdo. Vamos a una pausa. 8:46 p.m, gracias por continuar aquí en su programa Tribuna de Enfoque Debate Ciudadano, transmitiendo en Radio Fórmula, la tremenda de Mexicali, teléfono de cabina 556-1150. Precisamente se le va a responder a la persona que llamó al señor sobre el comentario. Profesor González, se me fue. Mira, la pregunta que hace es ¿qué pasaría si dejáramos de ir a las urnas? No pasa nada, esto es legal, aunque no sea legítimo. O sea, tiene un problema de representatividad. Mira, ¿qué es lo que pasa? Es que tenemos un sistema de mayoría relativa. O sea, muy fácil. Si van a votar 20, es que de acuerdo a la ley, eso es. En otros países se exige lo que no son de mayoría relativa, sino absoluta. O sea, piden umbrales, algunos de 50 y algunos de 40. Y cuando la diferencia entre el mayor candidato y el de enseguida está en el margen de error, el 5%, se van a una segunda vuelta electoral. ¿Por qué? Porque miren, en las elecciones en estas últimas elecciones, el país está muy confrontado, muy dividido. PAN, PRI, PRD, o PAN, PRI, Morena, lo que sea. Son tres, o sea, en el sureste, en el sur, en el centro. Y entonces, para evitar eso, los únicos que participan son los dos que tienen mayor votación. Eso sería importante. Y se le unen los satélites. Y los otros ya se alían en función de agendas. O sea, decir, mira, yo te voy a apoyar a ti
siempre y cuando apoye la ley sobre la despenalización del aborto o temas de esos, ¿verdad? Sí, y entonces ya eso facilita mucho. Entonces acá no tenemos eso. Es lo que pasa lo mismo con los diputados de representación o de lista o de representación, que esos, mira, a veces, yo una vez tuve una discusión con un diputado, no voy a decir quién es, pero le decía, mira, es que hace falta mucho la ley de participación ciudadana, busquen a la gente, denle espacios, abran espacios, hagan presupuestos con participación ciudadana, asignen. Pues. Y estaba necio, ¿no? Que esto es un espacio del pueblo, sí, pero en demagogia. Le dije, mira, ¿cómo te hago entender que el 97% no votó por ti y eres diputado? Porque los diputados de representación proporcional, el 97% no votó por ellos. Mira, hay lo que decíamos del gobernador y del presidente municipal. Cuando vota el 30%, eso lo hacen 100% y es una trampa, porque son números relativos, no son absolutos. Cuando lo hacen 100%, cuando tú lo conviertes a números absolutos, votó por ti. Si hubo 40 para el PRI, 40 para el PAN, estás hablando de entre el 8 y el 10%. Quiere decir que el 70% ya se eliminó porque no vota. Y agrégale los en contra, entonces quiere decir que el 90% no votó por ti o votó en contra. Y entonces nuestro sistema debe de cambiar. O sea, debe haber un cambio estructural en cuanto a la política. Pero mira, lo dijo un presidente municipal que salió, lo acusaban de desvío de fondos y todo, y dijo, sí, pero aquí no pasa nada, y no pasa nada. Sí. Y no va a pasar nada, nunca hemos visto un gobernante en la cárcel o renunciando, porque este es el país de no pasa nada, también, la impunidad. También dijo, ni me van a quitarle mis propiedades, ni me van a meter al bote. Sí, es que no pasa nada porque lo que decíamos, no hay contrapesos. Entonces, nuestro sistema es un sistema que estructuralmente debe de cambiar, o sea, es urgente un cambio estructural, global, total, en todos los espacios. Sí, y eso es lo que no vemos nosotros. Cuando dices tú en lo local, mira los candidatos, pero ¿por quién voto? O sea, ¿y a cambio de qué voy a votar? Hay distritos, si tú ves el resultado electoral, las que más votan son las mujeres. Sí. Y el 40%, ¿y sabes dónde votan más? En el medio rural. Dice, ¿están más politizadas? No. Hay muchos candidatos, tú los puedes ver ahorita. Le apuestan a lo siguiente, al eslogan de un pobre, un voto. Y mira, si vieras la compra del voto, sobre todo en el distrito sexto, ¿quién gana? El que traiga más dinero. Así es, el que llegue con la despensa. El que llegue con, y acaban de descubrir, ya viste lo que pasó en Guerrero, allá con... De Zacatecas, ¿no? Creo que fue Zacatecas. En Zacatecas y luego con Murat, el hijo de Murat también, Oaxaca. En Oaxaca. En varias, o sea, la compra del voto es muy fuerte. Y aquí en Baja California la compra del voto la hace cada diputado con 250,000 pesos mensuales más o menos, que es con lo que le están la famosa gestión, que eso es, tendríamos que ir en contra de esos dineros. Es un gestor, sí es cierto, pero debe ser un gestor que no traiga dinero, un gestor bajo las instancias que ya están ahí en desarrollo social. ¿O qué me dices, Carlos, de esta transferencia de partidas que acaba de aprobarse en el Congreso por 20 millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo Social, que va a ser para la compra de material de construcción, etcétera, ¿no? Para la gente. Entonces, sí, eso deja mucho que pensar, ¿no? En pleno proceso electoral, cómo se da este tipo de movimientos de recursos públicos, ¿verdad? En favor de una dependencia estatal que sabemos bien hacia dónde va dirigida sus acciones, ¿verdad? Entonces, sí es medio sospechoso, ¿verdad? El que se muevan estos recursos en pleno proceso electoral. Y también es sospechoso ver el aumento que se le da a los burócratas, considerando que traen una líder sindical que viene contendiendo por el tercer distrito. Que por cierto, el día de ayer el Tribunal Electoral le dio palo, ¿no? a la petición que hicieron algunos partidos en contra de esta candidata, ¿no? Del tercer distrito. Eso habla del mar de corrupción en el que vivimos. Sí. Imagínate gente como esa legislando. Por un lado tienen los intereses de un pequeño sindicato que nosotros mantenemos y es uno de los sindicatos más carísimos de Latinoamérica, ¿eh? Un pequeño sector que está superinflada su nómina. En el caso de Mexicali, casi el 80% se ve nómina. Cuando tenemos 6,000, cuando deberíamos de tener 3,000,
no más de 3,000 burócratas, Mira, están los 7,000. Cuando la señora es designada candidata, es inscrita como candidata, a las horas estaban repartiendo préstamos de Iztecali a los trabajadores burócratas hasta por 250,000 pesos pagaderos a 2 años. Yo quisiera saber si un burócrata tiene la capacidad económica para poder hacerle frente a un préstamo de esta magnitud. 250,000 pesos, la verdad, digo, con todo respeto a la burocracia, no los puede cubrir. Entonces, fueron préstamos sacados al vapor. Y lo curioso es de una institución que supuestamente está en quiebra técnica, como es el Iztecali. No, ¿y qué decir, profesor, maestros, qué decir de lo que se vio ahora el 10 de mayo? Claro. Más de 1 millón de pesos invertidos en regalos con un vehículo del año, cuando lo acaba de decir, está en quiebra ese sindicato. ¿Cómo es posible que de dónde está sacando tanto dinero? O sea, hay muchas cosas que se especulan, que se quedan al aire, y el ciudadano, ¿por qué no abre los ojos? ¿Por qué no despierta? Bueno, hay mucho aportaciones sindicales, yo creo que hay para eso. Pero no checan, las aportaciones sindicales no checan. Ahora, sí, cierto. Retomando el tema de las revocación de mandato, y un caso muy ejemplo es el de Samuel Ramos Flores, donde ganó con 80 votos. Ahí, fíjate, en esa elección se debió haber ido a una segunda vuelta, pero no estamos todavía preparados y no preparan, no legislan para hacer la segunda vuelta. Sí, el caso de don Samuel fue una judicialización de la elección, donde se judicializa la misma, se le retira las famosas placas para circular al candidato supuestamente ganador en aquel tiempo, Alejandro Baena. Y el tribunal decide anular algunas urnas por algunas anomalías que se observan en las mismas, y entre sumas y restas al final sale ganador Samuel Ramos Flores, ¿no? Con 80 votos. Prácticamente ya nos tenemos que despedir. Quiero reiterar el agradecimiento por haber venido, profesores. Nos queda escasos 1 minuto, 1.5 minutos, se los cedo a los dos. Gracias de verdad por informar a la ciudadanía, y ojalá lo tengamos de vuelta por aquí, al profesor Fernando González, también a usted, profesor Francisco. Sí, cuando gustes, a nosotros nos gusta comentar estos temas, transmitirlos a la población, en el ánimo de hacer una sociedad un poquito más crítica, más exigente, más responsable, o sea, porque mira, el abstencionismo, hay 2 formas de abstencionismo, lo decíamos, el apático, que es el que va por indiferencia, por flojera, pero hay un abstencionismo activo. O sea, ese que dice, no voy porque no, ese es el que debemos de fomentar la crítica, ¿no? O sea, una sociedad más informada, ¿no? Y este medio es muy importante para eso también. Bueno, agradecer a la empresa, primeramente, que tenga las puertas abiertas para los diferentes corrientes críticas a los temas coyunturales que se presentan, como el caso de la política, hoy el tema electoral. Y bueno, agradecerte a ti, Carlos, como siempre, la disposición que tienes para con tu servidor, y bueno, pues hoy que nos acompaña también Fernando, ¿no? Sí, Carlos, pues gracias por invitarme, y seguramente mañana vamos otra vez a debatir grandes temas interesantes. Muchos temas en el tintero, tema del agua, la urbanización y otros más que por ahí se nos van a quedar, la economía, la fiscalización, en fin, todo un problema serio y un proceso electoral que deja mucho que desear. En nombre de su servidor Carlos Andrade Mendoza, yo los espero el día de mañana si otra cosa no sucede. Gracias, Miguel Ángel. Terminamos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tribuna de Enfoque, debate ciudadano, periodismo independiente comprometido con usted. Hasta la próxima y gracias.